Y la presencia de las mujeres en temas de mayor relevancia es fundamental. Hoy en la Ciudad de México inicia el evento Mujeres por el Clima C40. El día de ayer se inauguró la segunda cumbre Mujeres por el Clima Women for Climate, donde se reunieron mujeres y alcaldesas más importantes del mundo para mejorar el medio ambiente a través de sus propuestas. El día de hoy da inicio. La Ciudad de México es la primera en América Latina en lanzar este tipo de programa. Es la reconquista de los individuos de su propia ciudad. Es la punta de lanza de una transformación que estamos viendo en muchos sectores. Estamos viendo esa transformación en todo lo que es la matriz energética. Algunos de los propósitos es empoderar e inspirar a la próxima generación de líderes climáticos a través de un programa global, impulsar la acción climática, aumentar la conciencia a través de investigaciones sobre género, influir liderazgo en temas del clima en los 10 proyectos ganadores. La propuesta que yo presenté es un vivero de empleo cero carbono. Esta iniciativa, esta idea es cómo podemos construir un espacio virtual y físico para capacitar, fortalecer, conectar iniciativas de jóvenes, hombres y mujeres para ir construyendo los empleos cero carbono. Las 76 propuestas de mujeres son de un rango de 23 a 28 y más de 50 años. Las ganadoras serán asesoradas por especialistas en temas ambientales por 9 meses hasta finalizar el proyecto. Con imágenes de Javier Martínez, María José Valencia, 21 Noticias.